ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión. Escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles,
antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La Pueden corte, sentarse. el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera, a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no encontraron en el pretorio para no incurrir en impureza, porque así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino
Este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costuras, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero y luego al otro, que había crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos, de un modo especial aquellos que a través de la televisión, principalmente los enfermos, estáis participando de esta celebración. Aunque dé la impresión de que la lectura es la misma que leíamos concretamente el Domingo de Ramos, hemos de darnos cuenta que la del Domingo de Ramos está escrita por San Mateo y esta está escrita por San Juan. ¿Con qué características ha escrito San Juan este texto del Evangelio de la vida de Jesús? Es el último libro, concretamente el Evangelio según San Juan, que se escribió de la Sagrada Escritura. En la Biblia está colocado como último libro el Apocalipsis.
pero el que se escribió último fue por San Juan el Evangelio. Fue una época difícil, al final del siglo I, donde aparece una herejía llamada la de los Nicolaitas, que negaban concretamente la divinidad de Jesús. Por lo tanto, lo que San Juan va a hacer con la expresión del Evangelio, con la escritura del Evangelio, presentar la realidad de quién es Cristo, con toda la grandeza de lo que supone Él. Si nos fijamos, hay una palabra que se repite, sobre todo en el juicio, es el tema del Rey. Cristo es Rey. Ya anteriormente, en la primera lectura, ha aparecido la realidad de que Cristo es el siervo de Yahvé, con esa profecía en tiempos de Isaías con respecto al Mesías. Y en la segunda lectura, concretamente, aparece también el tema de Cristo. Como Rey aparecerá en el Evangelio, en la segunda lectura como sacerdote. Podríamos decir que hoy la palabra de Dios viene como a derramar sobre nosotros toda la riqueza que supone la realidad de Jesús, la realidad de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos llama la atención a lo largo de toda la lectura que hemos escuchado de la pasión del Señor? Concretamente, el cumplimiento de todas las profecías, tanto la del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, cuyo texto parece que esté copiando perfectamente todo lo que San Juan escribe en el Nuevo, y luego, por otra parte, la realidad de Cristo como sacerdote. El sacerdote entraba todos los años, concretamente, una vez al año, a ofrecer el sacrificio al templo de Jerusalén, allá en el Sancta Sanctorum. Cristo entra en esa realidad de sumo sacerdote y, por lo tanto, de presentarse ante nosotros como el verdadero Salvador y el verdadero Dios mismo que se ha hecho hombre para salvar al mundo. Por lo tanto, toda la realidad que aparece en el Evangelio de hoy, sobre todo a partir del juicio con Pilato, es la realidad de Cristo como Rey. Eso es lo que ahí aparece. Y por lo tanto vemos con la libertad, podríamos decir así, con que Cristo habla, y por lo tanto no solamente en el momento con Pilato, sino también ante el tribunal religioso, cómo habla desde la verdad. En ningún momento se esconde de todo lo que ha dicho y ha hablado, sino que habla con la verdad que Él siempre y en todo momento dirá, como había dicho antes en su vida pública: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando aquel le abofetea, ¿por qué me pegas? Si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? Es decir, en todo momento aparece Cristo como maestro de verdad y como un condenado injustamente. Incluso el mismo cartel que pone Pilatos, manda poner encima de la cruz, era el motivo, concretamente, por que se le llevaba concretamente a la cruz. Y puso Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Los judíos presentaron una queja ante Pilato. ¿Por qué había puesto eso así? Y Pilato no lo cambió. Lo escrito, escrito está. Es decir, la verdad de Cristo está presente en todo momento. Y por lo tanto aparece toda la grandeza de Dios, pero convertida en esa realidad humillante que supone la cruz, pero para demostrarnos que la muerte de Cristo, siendo una humillación humanamente hablando, es la salvación del hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto esa vida la recibiremos nosotros como pecadores, la recibiremos en Cristo por la salvación que Él mismo nos ha dado. Es hermoso darnos cuenta, siguiendo la lectura de la Pasión, cómo el Señor se va manifestando y va expresando toda esa realidad de lo que Él es. Y por lo tanto, esa realidad manifestada a través de las distintas escenas que el texto evangélico nos va presentando hoy. Él es el Rey, pero un reino que su reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo, ¿cómo funcionan? Por desgracia, estamos siendo testigos
a través de la televisión de situaciones que se están presentando en el mundo. ¿Cómo y de qué manera? En esa realidad en la que va Jesús por otro camino, es decir, la salvación del hombre. Y esa salvación del hombre va siempre por el camino de la verdad y del bien, de tal manera que esa verdad y ese bien nos ayuda a nosotros a ser fieles a la gracia del Señor. Vamos a fijarnos en un detalle que aparece de un modo especial en San Juan y está al final del Evangelio, que es el momento en que aparece la imagen de la Virgen al pie de la cruz. ¿Qué es lo que hace Jesús antes de morir? Si tomáramos el Evangelio de San Juan, veríamos palabras de Jesús en la cruz. Pues de 5 palabras que hay de Jesús en la cruz, hay una en el centro en que habla de la Virgen. La del centro aparece esa realidad. Cuando que, viendo a su madre allí al pie de la cruz y a su lado a Juan, el discípulo amado, le dice unas palabras a Juan, pero antes se las dice a la Virgen. Parece que lo propio hubiera sido que él, ante su madre, pensando y dándose cuenta de que ya se quedaba sola, le encomendase la madre a Juan. Y sin embargo, no es ese modo como habla Jesús. Es a Juan el que se va a quedar huérfano. Y por tanto se lo deja a quién, a la madre. Por eso le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Y él luego cuando se dirige a Juan, ahí tienes a tu madre. Esa realidad de la cruz, que está repitiéndose continuamente siempre que celebramos la Eucaristía, aunque no se repita en ese momento, es una palabra que permanece para siempre, es algo que nos manifiesta el amor y la ternura del corazón de Cristo en el momento de la muerte. Porque también en esta tarde, en que celebramos la muerte del Señor, y ahora digo un paréntesis, Jesús murió a las 3 de la tarde, y esa es la hora solar en que estamos celebrando concretamente esta celebración. Según el reloj, son las 5, ¿no? Pero esa es la hora que el hombre ha puesto cambiando el horario, pero solarmente la estamos celebrando a la misma hora en que murió el Señor. Y es por lo tanto Cristo, desde esa realidad de la cruz, la que nos está diciendo, ahí tienes a tus hijos. Y de un modo especial a los enfermos, os está diciendo, o tenemos que escuchar las palabras de Jesús, que se lo dice a la Virgen, ahí tienes a tus hijos. Y luego a nosotros decirnos también, ahí tenéis a vuestra madre. Estamos delante del altar de la Virgen, del altar de la patrona, y por lo tanto las palabras de Jesús tienen que resonar siempre en nuestro corazón. Cómo nos ha entregado a su madre y antes de eso a la madre nos la ha entregado a nosotros, para que de este modo con toda confianza vivamos lo que significa la auténtica y verdadera devoción a la Virgen. Es hermoso leyendo el Evangelio toda la riqueza que la palabra de Dios tiene siempre, pero este texto del Evangelio es para leerlo despacio y por lo tanto meditar en las frases, o mejor dicho, en las distintas escenas que aparecen en el Evangelio, para de ese modo poder meditar y comprender la locura del corazón de Cristo. Eso es lo importante. Más que marcar el dolor, podríamos decir así, está marcando concretamente el triunfo de Cristo. El domingo pasado, concretamente el domingo de Ramos, estaba marcado en San Mateo por el dolor. Hoy por el triunfo de Cristo a través de toda la pasión. Es hermoso darnos cuenta de todo esto y por lo tanto darnos cuenta también de todo lo que significa esa realidad de Cristo. Los enfermos de un modo especial. Tenéis una posibilidad fuerte de poder corresponder, o mejor dicho, poder uniros a Cristo sin venir al templo, porque estáis en vuestras casas sumidos en el lecho del dolor, y todo lo que de alguna manera podamos tener de una manera u otra, algún tipo de sufrimiento, nos está diciendo el Señor, desde esa cruz, que nos unamos a Él para colaborar con Él en la salvación del mundo. Por lo tanto, el enfermo que está en casa de enfermo, el que sufre por algún motivo,
en vez de desesperarse o en vez de tirar por tierra lo que se diría el amor de Cristo, el Señor nos está diciendo: uníos a mi corazón y colaborad conmigo desde esa inutilidad en la que aparente el mundo os tiene retirados, esa aparente inutilidad, daros cuenta de la riqueza grandísima que unidos al corazón de Cristo tiene el hombre en medio de sus dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de los sufrimientos que de una manera u otra puede estar viviendo mirando a Cristo y por lo tanto darse cuenta de que en el mundo no hay nadie inútil, no hay nadie inútil que no sirva para nada, sino el ser humano, la vida del hombre, en el medio de la cruz del sufrimiento, está participando con él en esa redención y salvación del mundo. Esto no se puede entender desde uno mismo, no se puede entender con el modo de pensar del mundo, sino que solamente desde la palabra de Dios que nos está indicando todo y de qué manera es Cristo, que lo vivamos también nosotros con gozo, con paz interior, viviendo con toda la profundidad la locura de ese amor de Dios, que siendo Él el inocente, es condenado como un criminal. Siendo Él Dios, es humillado como lo peor que nos podamos imaginar. Pero siendo desde esa realidad de quién es, Dios y hombre verdadero, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro Rey, Él es el sacerdote único y para siempre, donde podemos encontrar el verdadero Dios que nos da el sentido a nuestra propia vida, sea cual sea la situación en que nos encontremos. Que así sea. Oremos, hermanos, por hacer la oración de los fieles. Como veremos, la oración de los fieles es larga. ¿Por qué? Porque va a tocar todos los puntos que el mundo necesita de cara a lo que significa la salvación y dar sentido a la vida del hombre, sea cual sea su situación y sea donde sea el mundo donde esté. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo, por el obispo promotor, auxiliar, y por sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia,
Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que, al renacer en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda. Mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, los guíe por sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse y vamos a proceder ahora a la adoración de la cruz. La haremos en 3 momentos, siéntense. Estando donde están, cuando vean que voy con la cruz allá al fondo, se quedan de pie, haremos una invocación al fondo, otra en el centro y otra en el altar, y daremos a besar la imagen del Señor. ¿Sí?
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor esté con
Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu unigénito, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Descienda, Señor, tu abundante bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Mañana la vigilia pascual la tendremos a las 6. En la vigilia pascual mañana a las 6 de la tarde.